Lección número 17 del primer grado de Escuela de Pastoral. Cristo nuestro mediador. Toda relación entre los hombres y el Padre es a través de Jesucristo. Antecedentes. En la lección número 9 nos referimos ampliamente a las tres funciones de servicio o ministerios que Dios instituyó para el servicio de su pueblo. Ellas son la profecía, que asocia el magisterio con sus pasos, la proclama, el anuncio, la enseñanza, la advertencia y la amonestación. Puede añadirse como primer paso la convocación o acción de reunir al pueblo para la proclama. La realeza, que en su función de guía y gobierno se confunde con la elección del pastor, que consiste en apacentar el rebaño, vigilándolo por su defensa y acrecentamiento, conduciéndolo por camino seguro hacia fuentes de agua fresca, pastizales nutritivos y apriscos de resguardo. Y el sacerdocio, que cumple la función de consagrar al pueblo, santificarlo y encabezar la oblación u ofrecimiento del sacrificio a Dios por medio de la liturgia, que tiene su expresión exterior en el rito. Jesús cumple las tres funciones. Justamente estas tres funciones tienen cabal cumplimiento por parte de Jesucristo. Ya le hemos contemplado en su actividad profética y de magisterio. Ya le hemos visto Rey legítimo, no solo de Israel, sino para bien de todos los pueblos de la tierra. Lo consideramos en esta lección como el único, sumo y eterno sacerdote. Esencia de la función sacerdotal. El sacerdocio, del latín sacer, sagrado, dotis, don, privilegio, es la función por la cual un hombre, salido del pueblo como miembro suyo, designado para encabezar la oración y el sacrificio, realiza ante Yahvé la presentación del pueblo y ante el pueblo la representación de Yahvé, dentro de un espíritu de dedicación personal a eso, sobre cualquier otra actividad. La doble función del sacerdote. El sacerdote es el intermediario entre Dios y los hombres. Si de estos le toca ofrecer a la divinidad la oración y el sacrificio, de Dios le toca proporcionar a los hombres ciertas enseñanzas y bendiciones. Si ante Yahvé personifica al pueblo, que por su intermedio le adora, le pide y le da gracias. Ante el pueblo, el sacerdote representa a Dios, que ama a su pueblo, lo protege de sus enemigos y remedia sus necesidades. Las tres funciones se entrelazan. Desde luego, un solo personaje puede cumplir una o más de estas tres funciones. Un profeta puede poseer carismas para dirigir y gobernar al pueblo, como en el caso de Moisés, a la vez caudillo, legislador e instructor de Israel. Samuel, sumo sacerdote y juez. David, rey y profeta. En particular, los profetas, la mayor parte de ellos, no solo sirvieron para divulgar el mensaje de Yahvé, sino que hubieron de ocuparse de amonestar y señalar caminos al pueblo, lo que con frecuencia les atrajo la animadversión del mismo pueblo, pero sobre todo de sus dirigentes, sacerdotes y reyes, que no podían tolerar sus invectivas. La promesa del buen pastor. Bajo la figura del buen pastor, que conduce a su rebaño hacia el lugar seguro, aguas frescas y pastos abundantes, los profetas
fueron dibujando al Mesías, a la vez profeta él mismo, sacerdote y rey, que habría de defender a su pueblo, ya no tan solo frente a sus enemigos exteriores, sino de sus malos dirigentes, sacerdotes y reyes, maestros y escribas. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza. Dirás a los pastores: así dice el Señor Yahvé. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Vosotros os habéis tomado la leche, os habéis vestido con la lana, habéis sacrificado las ovejas más pingües, no habéis apacentado el rebaño, no habéis fortalecido a las ovejas débiles, no habéis cuidado a la enferma, ni curado a la herida, ni curado a la que estaba herida. No habéis tornado a la descarriada, ni buscado a la perdida, sino que las habéis dominado con violencia y dureza, y ellas se han dispersado por falta de pastor, y se han convertido en presa de todas las fieras del campo, andan dispersas. Ezequiel capítulo 34, versículos del 1 al 5. Dios mismo será el buen pastor. Tras de recriminar el mal comportamiento a los dirigentes de Israel, el Señor se constituye Él mismo en los tiempos mesiánicos en el pastor bueno para salvación de sus ovejas. Porque así dice el Señor Yahvé: aquí estoy yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él, como un pastor vela por su rebaño cuando se encuentra en medio de sus ovejas dispersas. Así velaré yo por mis ovejas. Las recobraré de todos los lugares de donde se habían dispersado en día de nubes y brumas. Buscaré a la oveja perdida, tornaré a la descarriada, curaré a la herida, confortaré a la enferma, pero a la que está gorda y robusta la exterminaré. Las pastorearé con justicia. Ezequiel capítulo 34, versículos del 11 al 12 y el 16. Jesús es ese buen pastor. Entre David y Ezequiel ya lo hemos observado, medían varios siglos. Por eso, la siguiente descripción no se refiere a David, sino a su descendiente, Cristo Jesús. Yo suscitaré para ponérselo al frente un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Yo, Yahvé, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Yo, Yahvé, he hablado. Ezequiel capítulo 34, versículos del 23 al 24. El testimonio de Cristo. Esta profecía de Ezequiel tiene cabal cumplimiento en la persona de Jesús, quien claramente lo declara: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí, como me conoce el Padre, y yo conozco a mi Padre, y doy mi vida por las ovejas. Juan capítulo 10, versículos del 14 al 15. Y tal como lo declaró, así lo sentía. Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos:
La mies es mucha, y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo capítulo 9, versículos del 36 al 37. Jesucristo, único y eterno sacerdote. Cristo nunca se atribuyó el título de sacerdote. Sin embargo, designó su misión con términos sacerdotales. Se encarna para ser el representante de su pueblo ante el Padre. Por ellos ruego, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos, y lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y yo he sido glorificado en ellos. Juan capítulo 17, versículos del 9 al 10. Es colocado por Dios como representante suyo ante su pueblo. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú les has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Juan capítulo 17, versículos del 1 al 3. Une su suerte a la de todos los suyos, para que por su mediación ellos obtengan lo que a él le corresponde. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado, y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Juan capítulo 17, versículos del 22 al 23. Intercede ante el Padre en perfecta oración permanente por su pueblo. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que sean todos uno. Juan capítulo 20, versículo 21. Se constituye en centro de la humanidad, ofreciéndose al Padre como víctima propicia para la salvación de todos los hombres. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículos del 14 al 16. Hace al Padre el ofrecimiento de sí mismo como la única e infinita víctima propicia del Nuevo Testamento. Mientras estaba comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se las dio diciendo: Bebed de ella, todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Mateo capítulo 26, versículos del 26 al 28. Características del sacerdocio de Cristo. El sacerdocio de Cristo reviste características tales que lo distinguen de todo otro sacerdocio.
aunque está vinculado con el de la antigua alianza, el cual fue prefigura, al igual que el Cordero Pascual, fue víctima prefigura de Jesucristo víctima. Jesús recibió del Padre la vocación sacerdotal. Nadie se arroga tal dignidad, sino el llamado por Dios, lo mismo que Aarón. De igual modo, tampoco Cristo se apropió la gloria del sumo sacerdocio, sino que la tuvo de quien le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engrandado hoy. Salmo capítulo 2, versículo 7. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Salmo 110, versículo 4. Hebreos capítulo 5, versículos del 4 al 6. Un sacerdocio de un sacerdote santísimo, por siempre libre de todo pecado. Así es, sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, incomitado, apartado de los pecados, encumbrado por encima de los cielos, que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados propios, como aquellos sumos sacerdotes, luego por los del pueblo. Y esto lo realizó de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es que la ley instituye sumos sacerdotes a hombres frágiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley hace al Hijo perfecto para siempre. Hebreos capítulo 7, versículos del 26 al 28. Un sacerdocio en el cual el sumo sacerdote no tan solo penetró en un santuario hecho por los hombres, sino que entró en el cielo para ejercer ahí su sacerdocio eternamente en presencia misma de Dios. Se presentó Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo, y penetró en el santuario una vez más para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 12. La más importante distinción es que el sacerdocio de Cristo ofrece a Dios la víctima excelente, Cristo mismo, víctima divina de valor infinito, pues la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de vaca santifica con su aspersión a los contaminados en orden a la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo. Hebreos capítulo 9, versículos del 13 al 14. Meditación en el Antiguo Testamento. La presencia de Dios produjo siempre la impresión abrumadora en el Antiguo Testamento, de manera que los israelitas pidieron a Moisés que el Señor mejor les hablara a través de él. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte humeante, y temblando de miedo, se mantenían a distancia. Dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, ¿qué podremos entenderte?
que podremos entenderte, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Éxodo capítulo 20, versículos del 18 al 19. Dios se valió de intermediarios. Consecuente con esto, el Señor se valió de intermediarios en adelante. Estos son los profetas, de entre los cuales el mayor fue el mismo Moisés. Pero Moisés no solo sirvió de intermediario para que Dios hablara a su pueblo, lo que llamamos intercesión descendente, de arriba a abajo, sino que también ejerció la mediación en el otro sentido, de abajo a arriba, o intercesión ascendente, que llamamos petición u oración. Vinieron los amalecitas y atacaron a Israel en Refidim. Moisés dijo a Josué: elígete algunos hombres y sal mañana a combatir a Amalec. Yo me pondré en la cima del monte, con el cayado de Dios en mi mano. Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a combatir contra Amalec. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima del monte. Y sucedió que, mientras Moisés tenía alzadas las manos, prevalecía Israel, pero cuando las bajaba, prevalecía Amalec. Se le cansaron las manos a Moisés, y entonces ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo. Él se sentó sobre ella, mientras Aarón y Hur le sostenían las manos, uno a un lado y otro al otro. Y así resistieron. Resistieron sus manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 13. Intercesión reconciliadora. Otro fin de la intercesión ascendente es aplacar la ira divina causada por los pecados de su pueblo. Y Moisés hubo de ejercerla muchas veces, igual que otros profetas. Al día siguiente, dijo Moisés al pueblo: habéis cometido un gran pecado. Yo voy a subir ahora donde Yahvé. ¿Acaso puedo obtener la expiación de vuestro pecado? Volvió Moisés donde Yahvé y dijo: ay, este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse un dios de oro. Con todo, si te dignas perdonar su pecado. Éxodo capítulo 32, versículos del 30 al 32. La misma actitud conciliatoria toma en este otro pasaje, en que exclama: perdona, pues, la iniquidad de este pueblo, conforme a la grandeza de tu bondad, como has soportado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Números capítulo 14, versículo 19. La mediación en el Nuevo Testamento. Pero a partir de la encarnación de Jesucristo, toda mediación se realiza por Él, porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 5 al 6.
Lo siento por el timbrar del teléfono. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo y de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea él el primero en todo. Pues Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la plenitud, y reconciliar por él y para él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos. Corintios capítulo 1, versículos del 17 al 20. Cristo se declara mediador. Varias frases de Jesús leemos en el Evangelio por las que Él quiere hacernos sentir que contamos con su intercesión ante el Padre y que Él nunca nos abandonará, porque es uno con nosotros. En verdad os digo, lo que pidáis al Padre os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea colmado. Juan capítulo 16, versículos del 23 al 24. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido. Juan capítulo 17, versículos del 11 al 12. Enseñanza de San Pablo. El apóstol es muy insistente en esto, y así nos enseña a confiar plenamente en Cristo. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros? Romanos capítulo 9, versículo 34. Una mediación total y suficiente. La mediación de Cristo entre el Padre y los hombres es también descendente de Dios hacia nosotros, otorgándonos sus gracias, carismas y favores, y es también ascendente de nosotros hacia el Padre, porque por Él le presentamos nuestra adoración, nuestro amor y peticiones. Y todo es en Él completo, suficiente, pleno. Pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. Juan capítulo 1, versículos del 16 al 17. Esta mediación se realiza en todos los aspectos. La salvación nos viene por Él. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues justificados ahora por su sangre, seremos por Él salvados de la cólera. Romanos capítulo 5, versículos del 8 al 9. Por su mediación hemos sido liberados. Pero gracias a Dios, vosotros que erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquel modelo de doctrina al que fuisteis entregados, y liberados del pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia. Romanos capítulo 6, versículos del 17 al 18.
por Él, obtendremos la justificación y la paz de Dios. Habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también, mediante la fe, el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 11. Es pues Jesucristo nuestro pontífice, del latín pontis, puente, del latín pontis, puente, hacerse cargo de. Pontífice es aquel que hace de puente o intermediario entre Dios y los hombres, y como puente es nuestra comunicación única y directa con el Padre. Cristo sella su nueva alianza. Así como los príncipes del mundo acostumbran plantar su sello sobre los documentos cuando celebran sus alianzas, como garantía de cumplimiento, Cristo selló con su sangre la nueva y eterna alianza entre Dios y los hombres. Por eso es mediador de una nueva alianza, para que, interviniendo su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza, los que han sido llamados reciban la herencia eterna prometida. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Resumiendo, Jesús cumple las tres funciones de profeta, rey y sacerdocio. Jesús es el buen pastor que cuida, defiende y alimenta a sus ovejas y que en su defensa de la vida, y que en su defensa da la vida por ellas. Jesús es el sacerdote único y eterno del orden de Melquisedec. Jesús es el único mediador del Nuevo Testamento, y en Él, por Él y con Él establecemos toda comunicación con el Padre. La sangre de Cristo selló nuestra nueva alianza, en que Él es el sumo sacerdote y pontífice máximo eternamente. Reflexiones personales. ¿Has sabido mantenerte unido a Jesús para estarlo con el Padre? ¿Te sientes una oveja fiel dentro del aprisco de Jesucristo? Si alguna vez te alejas del buen pastor, ¿vuelves a Él con premura? ¿Le das la debida importancia a tu divino mediador, que es Cristo? ¿Frecuentas el diálogo con Cristo mediador en el sagrario? ¿Te unes con la comunión frecuente a Jesús para ser uno con Él? Te invito a que digamos juntos la resolución. En adelante buscaré a Cristo, particularmente ante el sagrario, y ahí hablaré con Él para contarle mis problemas, mis alegrías, mis proyectos y también mis debilidades. Con esto concluye la lección número 17, Cristo nuestro mediador. Te animo a seguir adelante. Disculpa mis errores de lectura. Seguramente encontrarás más enriquecedor tu lectura, pero también podemos hacerlo de esta manera juntos, o bien si tienes alguna dificultad para poder leer, pues la intención es poderte ayudar. Estoy para servirte, Claudilis Católica. Hasta la próxima.